Muy buenos días, morenuscas bonitas y morenuscos y personas maravillosas que estáis aquí en mi comunidad morenusca, que ya sabéis que es una comunidad que está destinada a las personas que un día pues somos jóvenes y al día siguiente nos llaman señora. Pero bueno, ¿y esto qué es? Entre los 35 y los 55 años nos pasan estas cositas y estas cositas pueden influir en nuestra autoestima y no nos interesan. Entonces aquí estoy yo para acompañaros y hacer que esta edad, que puede ser complicada para algunas, se convierta en la mejor edad de nuestra vida. Alguien me envía solicitud, pero no es Elena. Ahora sí. Bien, vamos a darle la bienvenida a Elena. A ver, vamos a ver. Elena, ver solicitud, transmitir con Eder. Esto es lo mejor que hay. Ahora va a aparecer Elenita en el vídeo. ¡Elena! ¡Hola! ¡Hola! Nuestra invitada de Por hoy. fin. Bienvenida. Gracias, gracias. Para los próximos invitados, yo estaba metida dentro de Instagram, pero hay que salirse y volverse a meter y entonces apareces en vivo. Y así he conseguido encontrarte. Pobre. Bueno, pues gracias por la información. Oye, hacía tiempo que no veía tu carita tan mona. Hace tiempo, ¿eh? Hace tiempo. Nos tenemos que poner al día. Pues vamos a ponernos al día. Venga, y así les contamos a la comunidad morenusca quién eres. Bueno, voy a presentarte, Elena. Como veis, ¿cómo se dice? El nick en Instagram de Elena es Elena con H, Elena Cover con K de morenusca. Pero ella se llama Elena Cuñado Cover. ¿Qué significa esto? Significa que tiene un padre español y una madre que ¿de dónde es? Austriaca. Austriaca. Muy bien. Cover es K-O-V-E-R. Bueno, entonces Elena, pues muy inteligentemente, estudió pues idiomas, ¿no? Estudiaste traducción e interpretación. Imagino que ya desde pequeñita pues ya hablabas, ¿no? Con tu madre en su lengua, que en Austria ¿es un alemán igual o tiene variantes? Sí, es prácticamente alemán, igual que en Alemania, pero el detalle es que yo no hablaba en alemán con mi madre todavía porque hablábamos siempre en español. Entonces tenía esa espinita clavada, tenía que aprender alemán como fuera. O sea, que tú aprendiste alemán en la universidad. Un poquito antes de entrar en la universidad. Me fui a Alemania a pasar medio año para poder entrar en la universidad y empezar en el programa de intercambio. Fíjate. ¿Tú eras de pequeña, hacías ballet? Sí, de toda la vida. De toda la vida. Y eso es como un poco la charla famosa de Steve Jobs, donde cuenta lo de unir puntos, ¿no? Estamos retrocediendo muchísimo en tu infancia para que las morenuscas y los morenuscos que haya aquí, pues que sepan muy bien quién eres, porque a mí me hace mucha ilusión que te conozcan muy bien. Entonces, bueno, pues siempre te ha gustado patinar, que yo me acuerdo que ibas los sábados por la mañana, te levantas temprano, porque tú siempre has sido muy madrugadora. Sí. Yo nunca podía entender eso. Y entonces íbamos a patinar y yo decía, pero con lo bien que se está en la cama, yo que odiaba el deporte, ¿no? Y esas cosas. Entonces, Elena, pues un buen día se inscribe en un curso mío de comida crudivegana. ¿En qué año sería eso, Elena? Pues año 2009, sería como alrededor del 2009. 2008-2009 estaba yo pensando, sí, efectivamente. Creía que es verdad y efectivamente a la vez he dicho, efectivamente. Bueno, pues mira, que la cabeza a veces va tan rápido que no da tiempo. Y entonces llega una chica monísima a mi curso, encantadora y todo. Y entonces dije, pues yo me voy a hacer amiga de ella. ¿Qué quieres que te diga? ¿No? Porque grandes amistades que tengo han sido gracias a mi trabajo, que es una de las enormes bendiciones, ¿no? Como, no sé si me hubiera ocurrido también en el mundo de la empresa, pero en el mundo del emprendimiento, pues sí que me ha ocurrido.
Y bueno, pues empezamos a ser amigas y Elena, bueno, pues vivía en Madrid, por eso yo la conocí ahí en aquel curso. Y tenía un trabajo en una empresa muy buena, muy conocida, donde ella hacía una cosa que se le da muy bien, porque Elena es muy creativa y hace cosas muy bonitas de diseño, ¿no? Y entonces ella pues se encargaba de los contenidos y de la maquetación, si no estoy equivocada, de la revista mensual, eh, ¿no? De intra, Sí, ¿no? sí, O sea, interna de la empresa a la que interna, le llegaban a los... exactamente. Entre otras cosas, sí, era más bien me dedicaba a todo el tema de la comunicación interna en la empresa y la revista interna era parte de eso, pero era mi parte preferida porque tenía tanta libertad que era como mi salida, ¿no? Era una empleada, tenía que hacer lo que me dijeran, pero al final podía decidir y era como mi expresión artística. Ujú, ujú. Y tenías una compañera de trabajo que te caía fenomenal, ¿verdad? Sí, sí, Stephanie. Trabajamos varios años juntas, sí, sigue siendo muy alegre, entonces pues hizo muy llevadera esta etapa de trabajar como empleada en una empresa durante tanto tiempo. Y hay algo que no he comentado y es que tú tienes, bueno, aparte de que tu padre y tu madre pues, son de diferentes países, ¿no? Son muy particulares Ujú, ambos, ¿no? Porque, a ver, yo cuento todo esto de Elena porque somos amigas, o sea, ella ha sido alumna, pero también ha formado parte de mi equipo de trabajo durante un tiempo ujú. y bueno, éramos amigas primero, luego formó parte de mi equipo de trabajo, continuamos siendo amigas y ella pues tiene, su padre, como he dicho, es español, eh, y es un señor muy interesante porque, o sea, lo poco que conozco yo de tu padre, yo conozco tres cosas de tu padre. Bueno, voy a empezar por tu madre, que conozco menos, es más rápido. De tu madre conozco dos cosas. Una es que es austríaca y otra es que le encantan los gatos. Y Ujú, ujú, entonces ella va a colonias gatunas, los ayuda, tiene un montón de gatos en casa, ¿no? Todo ujú, esto. ujú, ujú, ujú. Por tanto, una de Exactamente. las... Todo esto empezó con el primer gatito que llegó a casa porque yo me empeñé en que llegara un gatito a casa. Quería tener un gatito cuando tenía 8 años y allí desde entonces empezó a rodar y ahora mi madre pues hace muchísimos años que se dedica a cuidar de muchísimos gatos, algunos de ellos en casa, otros en colonias en la calle, también en relación con el ayuntamiento, ¿no? Entonces sí, es su gran pasión. ¿Tú te acuerdas, Elena, que una de las primeras fotos que me enviaste tuyas cuando nos estábamos conociendo, oye, que no vaya a parecer esto un Tinder, pero no sé por qué nos enviamos una foto y y me mandaste una foto que estabas no sé si estabas tú, pero sentada en tu cama y había como 5 gatos sentados en tu cama. Sí. Sí, es como, era la siesta terapéutica, yo la llamaba la siesta terapéutica, porque Ay, eso era desde luego. tumbarse y venían todos los gatos a tumbarse encima de ti, a ronronear, y eso es mano de santo. Si estás malito, si estás triste, es lo mejor que puedes hacer, Lo mejor rodearte que de es. peluches. Entonces tienes Ujú, tu rama materna, amor a los gatos y los idiomas, y ujú. luego por la parte paterna, tu padre es muy particular, porque es un hombre que en los años 70 vivía en España sin casarse, en pecado, con una austriaca que era, o sea, lo top, top, top. O sea, era, Se o casaron sea, enseguida, ¿eh? Se casaron enseguida. bueno, era el icono de los años 70 del macho ibérico, ¿no? Que se liga a una, bueno, pues austriaca, alemana o tal, que eran guapísimas, bueno, de ahí has salido tú también, y encima el tío, que es tu padre, quiero decir que no es una persona de nuestra edad, es mayor que nosotras, por lo menos tiene eh, tu edad más que y, ¿Más de 30 años? sí, y es coach. O sea, encima es coach, Sí, tu padre. sí, sí, sí. Bueno, mi padre es muchas cosas, ¿no? No para, porque es hiperactivo, ¿no? Entonces, ahora, finalmente, bien pasada la edad de la jubilación, por fin se ha jubilado de la parte de su parte De de su funcionario, trabajo pero él por cuenta.
sí, como funcionario, ¿no? De alto nivel, pero aún así sigue trabajando para su empresa, que lleva dirigiendo desde hace 40 años, organiza excursiones con coches clásicos deportivos, al menos 2 veces al año, está metido en todas partes. Entonces, es hiperactivo. Y tenéis un jardín muy grande porque tenéis bastantes gatos en casa y ha pintado todo el perímetro con el murales de gatos, con motivos de gatos, con no sé, un tipo de pintura que acepta la lluvia, que yo eso lo he visto no en persona, en foto, y he alucinado. O sea, de la creatividad. Sí. Es un artista. Tan impresionantes, ¿no? Un artista. O sea, que ya vemos un poco Elena, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Ya te estamos encuadrando, ¿no? Un poco tu familia, esas cosas nos impregnan y nos marcan mucho. O sea, yo soy emprendedora claramente porque mi padre lo era, ¿no? Y tal. Bueno, pues a partir de ahora, Elena, me gustaría que retomaras tú la historia y entonces contar, bueno, pues qué pasó. Nosotras nos conocimos, estabas en Madrid, pero de pronto un buen día pues te vas a Austria. Tenías muchas ganas de conocer, pero en serio de vivir la ciudad de tu madre y te vas a Austria. Exactamente, pero todo eso fue una fue una desencadenación de sucesos, ¿no? Porque, bueno, yo tenía la típica vida en Madrid, después de haber viajado mucho durante la época de estudiante y viví durante varios años en Alemania, pero después volví a España, estaba en esta empresa internacional y, bueno, pues con trabajo fijo, más o menos haciendo lo que quería, ¿no? Tenía bastante libertad dentro de lo que cabe, pero aún así, bueno, pues el techo muy cerca, sin tener muchas posibilidades y sobre todo, pues trabajando, pues teniendo un trabajo de 8 horas diarias, de lunes a viernes y pidiendo, por favor, algún día más de vacaciones, ¿no? Sí. Entonces, yo pensé que mi vida iba a ser así, ¿no? Y tenía muchas cosas buenas. Vivía con mi pareja, acabamos de alquilar un piso mucho más grande, los dos teníamos 2 coches muy bonitos. Pues lo que te imaginas, que estas cosas materiales que te imaginas que te van a dar la felicidad, y una vez que estábamos instalados y todo colocado. ¿Qué edad tenías ahí, perdona, Elena? ¿Qué edad tenías? 29, 30 años. Y bueno, pues tuvimos una crisis, al final nos separamos y yo me empecé a preguntar, pero entonces, ¿cómo hago? ¿Sigo la vida como he tenido hasta ahora? Ya no es posible seguir igual porque mis condiciones han cambiado completamente, ¿no? Y pensé, bueno, pues voy a hacer cosas que yo pensé que ya no iba a hacer en la vida. Cosas que no iba a hacer porque vivía con mi pareja, porque estaba dedicada a mi trabajo, etcétera. Y antes de irme a Viena, una de esas cosas fue irme a Italia, porque el tercer idioma en la universidad fue italiano, pero nunca había estado en Italia. Y entonces empecé a preguntar a todas mis amigas, oye, ¿quién se viene? ¿Quién se viene conmigo? ¿Quién se viene? Y nadie tenía tiempo, ya habían estado, no les venía bien la semana que yo quería ir. Y al final decidí irme sola y allí empezaron las aventuras, ¿no? Empezó una aventura pues personal y también laboral, ¿no? Donde surgieron muchas ideas. Y cuando volví de ese viaje de Italia, pues empecé a maquinar cómo podría irme a vivir a Viena, porque en aquel momento la crisis en España era muy fuerte y durante las horas de trabajo yo pues oía unas 120 veces a la hora la palabra crisis, ¿no? Estábamos cerrando puntos de venta en esta empresa internacional donde trabajaba y yo no paraba de leer que Viena, pues como capital de Austria, pues era una ciudad que le iba muy, muy bien, que siempre está en el puesto número 1, número 2 en el ranking de mejor calidad de vida en el mundo, siempre compitiendo con Vancouver. Y yo pensando, bueno, pues me voy a ir. Tengo muchas ganas de tener la experiencia de vivir en Viena, porque he vivido en muchas ciudades en Alemania, pero no en Viena. Y así hablamos fue. del 2012 quizá, ¿no? Hace 10 años. Sí, justo 2012, 2013. 2013, fue el 2013. Sí que y nada, pues además fue pensado todo, sabía lo que tenía que hacer, pero tuve que dar el paso, tuve que decidir dejar mi empresa y lo que hice, pues aquel viernes, el último día de trabajo, fui a trabajar con el coche, tenía la maleta metida en el maletero
y me despedí de los compañeros después de casi 10 años trabajando en la empresa. Me fui al aeropuerto, allí me encontré con mis padres que vinieron desde donde viven a 200 kilómetros para decirme adiós y para recoger las llaves de mi coche, y yo me fui a Viena. No era la mudanza definitiva, obviamente con una maleta, pero lo hice así porque sabía que si no, después de 10 años trabajando para la misma empresa, yendo todos los lunes a trabajar, seguro que dejo el trabajo y el lunes me presento en la oficina. Digo, mira, me voy a ir rápidamente para no tener para no tener la tentación. Oye, vienes, vienes muy caro, Elena. ¿Cómo subsistías ahí? Bueno, pues en realidad Viena es mucho más barato que Madrid. Bueno, ahora las cosas han cambiado un poquito, pero esa es una de las razones por las que dicen que es una ciudad, una de las ciudades con mejor calidad de vida, porque puedes conseguir alquileres más baratos. Hoy en día, si te paras a pensar en Madrid, en el centro de Madrid, no puedes vivir solo con un trabajo con el sueldo, los sueldos que están pagando, ¿no? Entonces, el típico sueldo que tenía una persona de mi edad en aquel momento, 1.500 euros, si tienes que pagar 900 euros por un mini piso en Madrid, pues te queda muy poco, muy poco para el resto el resto de la vida, ¿no? Que tienes que pagar durante el mes. Claro, porque el piso Y Viena, no es solo el piso, claro, hay más cosas. exactamente. Y claro, el abono de transporte, la comida, bueno, pues todos los gastos que tenemos al mes. Y Viena no es que sea barato, pero puedes buscar maneras económicas, ¿no? Si te mudas y tienes que empezar de nuevo, pues no te hace falta ni siquiera comprarte el abono de transporte porque puedes ir en bicicleta, ¿no? Entonces, esa es uno de los motivos por los que me encantaba la idea de mudarme a Viena. Digo, ay, en cuanto llegue voy a ir en bicicleta a todas partes. Y así lo hice. ¿Y de qué vivías? ¿El dinero cómo te llegaba? Pues rápidamente empecé a dar clases de, bueno, yo tenía unos ahorros, obviamente, después de trabajar durante tanto tiempo, ¿no? Tenía ahorros, pero empecé a dar clases de pilates en un estudio en el Distrito 1 de Viena, porque esta parte no la hemos mencionado, pero en los últimos años, mientras yo estaba en la empresa, trabajando como empleada, empecé a formarme en pilates, porque yo soy... he sido bailarina durante toda mi vida, tenía lesiones en mi espalda, me sentía como una persona de 80 años y tenía 25, me acuerdo, tenía dolores de espalda continuos, crónicos. Descubrí pilates, estaba practicando pilates durante varios años y después conocí a un profesor que había estudiado directamente con Romana, y Romana... ¿Se me oye? ¿Se me oye? Perdona, es que me ha entrado una llamada y voy a aprovechar, si no te importa, para cerrar una ventana que me estoy muriendo de frío, ¿vale? Sí. Un momentito. Cierra. Perdona. Ya he vuelto. Estoy vestida de yoga, ¿eh? Como ves. Muy bien. Así me gusta. Y pilates, porque es lo que pienso hacer después. Aquí muy bien, perfecto. Pues eso, como te iba contando, conocí a este profesor. Yo en aquel momento estaba bastante desesperada, pues todavía con dolores, y este profesor había estudiado con Romana, y Romana ha sido discípula directa de Pilates, Joseph Pilates, ¿no? Entonces era como generación directa, ¿no?, de un profesor que me podía enseñar absolutamente todo lo que necesitaba saber sobre Pilates. El único problema es que este hombre pues vivía en Lisboa y tenía su estudio en Lisboa y su formación de profesores era en Lisboa. Entonces, antes de dejar la empresa, yo estaba viajando los fines de semana a Lisboa para formarme en Pilates con la idea inicial de curarme a mí misma. No se me había ocurrido después que iba a estar enseñando Pilates, ¿no? Fíjate. Pero claro, la motivación fue creciendo, me enamoré absolutamente del método. Y cuando llegué a Viena me atreví a hacer lo que no me atreví a hacer en Madrid, porque yo en Madrid era empleada en una empresa y me parecía imposible empezar a dar clases. ¿Dónde? ¿En un estudio? ¿Lo hago yo sola? ¿Cómo me lo monto? No se me ocurría. Entonces, bueno, pues muchas veces cuando ya estás fuera dices, jolín, como que no se te ocurría, ¿sabes? Pero cuando estás dentro es muy difícil, ¿no? Porque tienes unas ideas muy formadas y cuesta mucho ver más allá, ¿no? Más allá de esta caja que nos creamos, ¿no? O de esta pared que está delante. Hay una cosa que yo he visto en ti, Elena, que ha sido un cambio muy marcado, de una persona muy insegura, con muchos miedos, a una persona
con las cosas claras, muy firmes, y yo creo que eso también ha sido la necesidad, ¿no? Yo creo que es este dicho típico de el hambre agudiza el ingenio, ¿no? O cosas así, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Yo siempre, siempre, siempre he tenido el apoyo de mi familia, siempre, y lo sigo teniendo, ya, en todos los aspectos, pero cuando vi que tenía que tomar una decisión en mi vida, porque si no iba a continuar como hasta ese momento, y realmente, si te soy sincera, era infeliz, ¿no? Cuando en los últimos años, cuando estaba en la empresa de Madrid, incluso cuando estaba formándome en Pilates, no sabía muy bien qué salida iba a tener o qué es lo que iba a hacer. Pues tenía esa sensación de vacío y de ansiedad y de miedo. Es una sensación un poco difícil de explicar, es un cúmulo de emociones. Y todo eso empezó a disiparse Y se te cuando notaba, di el Elena, salto. se te notaba, y perdona que te interrumpa, pero también para que la gente que nos vea, ¿no? Se te notaba por fuera, o sea, yo te veía cuando te Sí. conocí, ¿no? Y me producías una atracción brutal porque veía en ti todo el potencial que tienes, ¿no? Que ahora estás manifestando, pero a la vez yo decía, ¿por qué? ¿Qué pasa con esa chica que tiene tan poca seguridad en sí misma, tan poca confianza? ¿Qué le pasa, no? Bueno, perdón, continúa. Exactamente. Pues era puro miedo, ¿no? Entonces dices, bueno, pues los miedos quizás también son arraigados de la infancia, pero si yo echo la vista atrás a la infancia, quizá he tenido demasiado apoyo, quizá estaba demasiado arropada cuando era pequeña y después con mi pareja, con la que he estado durante tantos años, ¿no? Que me sentía refugiada y no tenía que salir al mundo y presentarme como Elena, simplemente tenía que ella seguir directamente el ritmo de la vida, ¿no? Sin tener que tomar grandes decisiones. Entonces, en el momento en el que tuve que tomar una gran decisión, porque sabía que si no, mi vida no iba a ser tan interesante, bueno, pues ahí se produjo el cambio, ¿no? Y no se produjo antes, ¿no? Yo antes estaba intentando preparar el cambio y en mi caso no funcionaba preparar el cambio. Lo que funcionó para darme la confianza fue lanzarme. Sí. O sea que la mente la apartas y lo haces. Exactamente, exactamente. Esto no quiere decir, para la gente que nos esté escuchando, que todo el mundo se tiene que tirar al vacío, porque obviamente yo me lancé, pero yo tenía un buen colchón para lanzarme y caerme y rebotar si fuera necesario, ¿verdad? ¿Cuánto Entonces, tiempo te habría durado ese colchón siguiendo un estilo de vida como el que seguías? 1 o 2 años, 1 o 2 años. Sí, hay gente, bueno, pues en estos libros de desarrollo personal y de emprendimiento siempre te hablan, por lo menos asegúrate de que tienes un colchón de 6 meses. A mí 6 meses con mi personalidad no me hubiera valido, ¿ya? Habría flipado, ¿no? Porque las cosas a veces no suceden con esa rapidez, ¿no? Y si tienes demasiada presión, bueno, esto es verdad que hay dos tipos de persona. Yo soy ese tipo de persona. Hay otro tipo de persona que solo funciona con presión. Entonces, ese tipo de persona necesita dejarlo todo, estar básicamente en pura necesidad para reaccionar, ¿ya? Pero yo soy del otro tipo. Soy del tipo de que tengo que tener un colchón, tengo que tener un plan B y entonces ya me lanzo. Yo también. Y entonces, bueno, pues estás en Viena una temporada y ¿qué pasa después? Bueno, pues estoy en Viena una temporada y la primera temporada fue como muy dulce, ¿no? Pues llegué en primavera, las flores estaban por todas partes, es la ciudad más bonita de Europa para mí, es increíble. Iba en bicicleta a todas partes, conocí a un montón de gente internacional. Para mí fue además integración directa porque hablaba el idioma perfectamente, entonces, y además yo me preguntaba, los internacionales que solo hablaban en inglés, digo, ¿cómo pueden vivir esta experiencia sin hablar el idioma, ¿no? Porque sí que Viena es una ciudad internacional, pero el idioma oficial es el alemán, ¿no? Y yo estaba encantada, me encantaba absolutamente todo lo que me estaba pasando me encantaba. Y además el primer año, el primer invierno fue muy suave porque en diciembre decidí irme a las Bahamas a hacer una formación de profesor de yoga, ¿no? Pues en principio también, igual que con la formación de Pilates, no lo hice con vistas a enseñar yoga, simplemente lo hice porque me pareció una idea brillante. Irme un mes entero, escaparme del invierno, irme a las Bahamas, que estaba
que no sabía ni dónde estaba, que tardé un día entero en llegar, y por primera vez viajar tan lejos yo sola. Ya siempre he viajado mucho, pero nunca había viajado tan lejos yo sola. ¿Ya? Y bueno, pues era una complicación de cómo me lo monto, cómo llego. Sí, claro, sí, pero eso es una gran ventaja. Una ventajaza, porque si no... Si no, la verdad es que es un poco difícil, porque si en el momento que sales de España y no estás en Latinoamérica, tienes que hablar inglés, eso está porque clarísimo. la vida, Elena, porque la vida es fácil, pero muy difícil. Exactamente. Esto es que es un dicho de su padre, que es muy divertido, porque siempre hace este tipo de contrastes. Como, bueno, en realidad ese nos lo inventamos tú y yo, el que se inventó eres de, la vida es corta, pero es larga. Pero muy larga, es verdad, es verdad, es verdad. Que parece que se pasa muy rápido, pero anda que no te pasan cosas durante la vida. Ya te digo. Bueno, y entonces, pues tú vas a las Bahamas. Me voy a las Bahamas. Ahora vengo. Hasta luego. Total, que esto de se fue a las Bahamas suena como el sueño de todo el mundo, ¿no? Irse a las Bahamas. Entonces la gente rápidamente se habrá imaginado a Elena tumbada al sol con los delfines pasándole, sobrevolando por encima. Esa era la idea que tenía yo, básicamente también. Pero claro, como yo me estaba metiendo en algo que realmente no conocía muy bien. Yo me fui a un ashram a hacer esta formación de profesores y es el ashram y es la metodología de yoga, la rama del yoga más estricta que he visto en toda mi vida. Son muy, muy tradicionales. Entonces, pero los swamis... Dime. ¿Más que Iyengar? No, se me está quedando la mente en blanco ahora que has dicho Iyengar, ahora me vendrá. La parte física de ese yoga es muy fácil. Es todo lo demás. Es la parte de la meditación, es la parte de la filosofía, es la parte de las horas que tienes que pasar en el templo. Entonces son muy, muy, muy estrictos. ¿Ya? Entonces nos levantábamos a las 5, yo me levantaba a las 4:30 de la mañana porque teníamos que hacer tareas, después a las 6 en punto, ni un minuto más tarde tenías que estar sentada en el templo hasta las 8, a las 8 tenías que ir corriendo porque tenías que estar en la clase física de yoga, de asanas, hasta las 10, de 10 a 11 se desayunaba, de 11 a 12 tenías karma yoga, de 12 a 1, a 2, a 3, a 3 teníamos, de 12 a 4 teníamos filosofía, ¿no? Pues clases un poquito tostones, ¿no? Para mí en aquel momento de filosofía, ¿no? En el templo, después otra clase de yoga, después cena, después karma yoga y después era otra vez 2 horas de templo, con lo cual el día era de 6 de la mañana a 10 de la noche, no contando la parte de antes, de levantarse, asearse y todo esto, y la parte antes de acostarse, ¿no? Eso durante 30 días. Entonces, después de haberme dedicado al ballet clásico durante 25 años de mi vida y después de haber estudiado una carrera universitaria y otras cosas duras que han pasado, esta experiencia fue una de las más duras. ¿Ya? Durante un mes fue muy duro. De hecho, hubo participantes que se marcharon porque les resultó demasiado un poco militar, ¿no? Un poco duro. Pero después, una vez pasado, ¿no? Lo miras con distancia y dices, bueno, pues fue muy interesante. Tengo amistades obviamente de este mes, ¿no? Que además están esparcidos por todo el mundo. Cuando se sufre tanto, te haces amigos para toda la vida. Sí. Exactamente. Además, imagínate, era un mes entero en las Bahamas, en un ashram de yoga en diciembre. ¿Quién va a estar allí? Pues gente que acaba de dejar su trabajo, que se acaba de separar, gente que está buscando el sentido de la vida. Entonces, era muy interesante. ¿Hace frío en diciembre o no? No, es pleno verano, es como aquí en Bali. Sí. Bueno, y entonces, esa experiencia tan dura, ¿por qué nos la cuentas? ¿Qué pasa ahí? Pues que esa experiencia me marcó mucho y además fue un descanso del invierno de Viena, porque claro, yo me fui a Viena con la idea de vivir en la ciudad que me encantaba, que yo había
experimentado siempre en primavera. Y después llegó ese invierno, fue bastante suave, porque además estuve en el trópico durante un mes, después volví y después fue un enero y un febrero suave, pero fue al año siguiente cuando tuvimos un invierno bastante duro. Entonces, pues la nieve hasta las rodillas, un frío que te morías y tuve una crisis, otra vez, una segunda crisis, ¿no? La primera crisis fue en España, justo antes de lanzarme, y después pensé que yo me había escapado de las crisis y me había ido a Viena y me había dejado la crisis en España y vino a buscarme, ¿no? Porque claro, todas estas cosas te las llevas contigo si, si no las trabajas. Y de repente me encontraba yo en Viena, muerta de frío y sin querer estar allí. Digo, pues es que yo no, esto no tiene sentido, porque yo estaba trabajando mucho, hemos empezado a contarlo, empecé a dar clases de pilates, que me encantaba, pero estaba dando clases en un estudio y estaba trabajando para otra persona, otra vez. Entonces, tenía una jefa otra vez y no era una jefa agradable. O sea, yo tenía mis clientes, cobraba por hora, ni siquiera tenía beneficios de estar empleada, ¿no? Porque teníamos que estar dados de alta como autónomos, pero aún así tenía todas las desventajas de ser autónomo y todas las desventajas de estar empleado. Entonces, no era una situación ideal en absoluto, ¿no? ¿Es muy Entonces, caro ser autónomo en Viena con respecto al sueldo? Sí es, exactamente, porque tienes que pagar, además, depende de la actividad que haces, tienes que pagar una especie de tarifa mensual simplemente por tener como una especie de carné de esa actividad, aparte de la seguridad social y aparte de los impuestos. Eso sí, los impuestos es más fácil para los emprendedores, las personas que emprenden, porque hasta los 12.000 euros netos anuales no se pagan impuestos. No tienes que hacer... ahora ya no me acuerdo cómo funciona en España, porque yo en España he sido durante muy poco tiempo autónoma, pero en Viena parecía más fácil al principio, pero cuando pasan 2 o 3 años es muy, muy, muy caro. Muy, muy caro, especialmente por el tema de la seguridad social. En España ahora mismo el autónomo más baratito, salvo que tengas deducciones porque te acabas de apuntar o lo que sea, son unos 283, algo al mes euros. De seguridad social. Bueno, continúe, please. Pues entonces continúo. Entonces estaba allí muerta de frío sin saber qué hacer y de repente llamo a una de mis mejores amigas que he conocido en Viena. Tengo 4 muy, muy buenas amigas de esa época y la llamé para decirle cómo me encontraba y me dice, anda, Elena, pues yo acabo de llegar a Tailandia. Y digo, pero ¿y qué haces en Tailandia? No, yo me vengo aquí todos los inviernos porque es que el invierno entero en Viena es demasiado frío. Y ahí ya me di cuenta de que mucha gente en el centro de Europa, en invierno, las personas que eran autónomas, las personas que a lo mejor ya estaban empezando a trabajar más online, etcétera, se iban en invierno a países tropicales, porque ¿para qué aguantar el invierno, no? Entonces, como eran libres, a lo mejor pues no tenían una familia, no tienen una hipoteca que pagar, o sí la tienen, pero tienen la libertad económica, pues allí estaba. Y yo pensé... la verdad es que no tengo tantas cosas que me aten aquí, más que nada el corazón, ¿no? Porque era la ciudad que yo había elegido, pero voy a irme de viaje. Voy a meterme en internet y si encuentro un vuelo para este día, que vuelva este día, para este precio, lo compro. Y nada, me metí en internet y ahí estaba mi vuelo, esperándome. Flipo, yo también, flipé. Entonces, pues en cuestión de una semana, de repente me planté en Tailandia, era la primera vez que estaba en el sureste asiático, pues obviamente, pues un gran choque, ¿no? Pues en tema de tiempo, el clima, el tipo de personas, los ruidos, todo, ¿no? Pues llegué a Bangkok y nada, a los 2 días estaba en la isla donde estaba mi amiga y empecé a descubrir un tipo de vida que no conocía en absoluto. Digo, pero bueno, ¿dónde he estado todo este tiempo? Todos estos nómadas digitales que van y vienen y estábamos... yo por aquel entonces ya había empezado a hacer acroyoga, ¿no? Esto comenzó todo en Viena, ¿no? Entonces toda la gente que estaba allí estábamos haciendo acroyoga y hablando sobre temas de emprendimiento y estábamos al sol, estábamos tomando el sol. Entonces... ahí ya me paré a pensar, digo, bueno, tengo que pensar en alguna manera de por lo menos ir y venir o de quedarme aquí. Pero a mí Tailandia no me gustaba mucho, la verdad.
Pero como yo estaba de viaje 6 semanas y me tenía que volver a Viena después, digo, bueno, voy a aprovechar todo lo que pueda y voy a hacer lo que hace todo el mundo. Voy a viajar por Tailandia y voy a ver, que me han dicho que si viajas conoces mucha gente y te lo pasas muy bien. Y así empezó. Me fui al norte de Tailandia y estando allí, otra casualidad de la vida, otra amiga mía de Viena me dice, estoy volando al norte porque tengo una entrevista de trabajo en una empresa alemana allí. Y tú tienes un perfil de recursos humanos, de comunicación interna, y ella era austriaca, y dice, yo solo me voy a enviar mi solicitud como operadora, pero tú tienes el perfil de un manager que están buscando. Y digo, anda, bueno, pues sí, venga, voy a hacer la entrevista. Me acuerdo que fue en bicicleta, una bicicleta cutre. Esto fue en Chiang Mai, en Chiang Mai. Estaba ahí en Chiang Mai, además me fui a Pai, me llamaron para la entrevista, me tuve que volver de Pai, que además ya sabes que hay un montón de curvas y se tarda un montón en llegar, y volví a Chiang Mai y me fui a la entrevista, que además mala idea esto de ir en bici, porque además era una carretera bastante grande, pero bueno, me las arreglé para llegar y nada más entrar yo pensé, igual sí que me quiero quedar aquí, porque lo primero que haces al entrar es quitarte los zapatos y a mí eso me encanta, trabajar descalza es como que da más sensación de que no estás trabajando tanto, ¿no? De como es que estás por casa, ¿no? Y lo que pasa es que las condiciones que ofrecía, exactamente, las condiciones que ofrecía aquella empresa eran leoninas, era como trabajaba, como era una empresa alemana, pues tenía que tener un horario alemán. Entonces yo como manager tenía que estar en la empresa de 2 de la tarde a 11 de la noche. Y al fin y al cabo era un sueldo más bajo que el que tenía en Alemania, obviamente, porque estábamos en Tailandia y se aprovechan de que en Tailandia la vida es más barata, y condiciones de empleado, otra vez. Y además, Chiang Mai no me gustó tanto porque era la época de las humaredas, cuando están quemando todos los bosques alrededor, y a mí no me gustaba, no me hacía tanta ilusión quedarme allí, ¿no? Entonces, bueno, yo pensé, quizá debería aceptarlo, no sé. En esto que estaba tomándome un café con esta amiga que me habló de la entrevista en el centro de Chiang Mai, y le digo, jolín, me queda un poquito más de una semana de mi gran viaje y no me he encontrado a mí misma. ¿Ya? Normalmente en las películas tú te vas de viaje y te encuentras a ti misma, o te vas de viaje y encuentras el lugar donde te quieres quedar. Yo no he encontrado nada, me lo he pasado muy bien, me he divertido un montón, pero ahora tengo que coger el bolso en una semana, me tengo que volver a Viena y va a hacer un frío que no veas. Y me dice, bueno, ¿y por qué no sigues buscando? Porque tienes una semana. Abrimos Google Maps, digo, bueno, ¿por dónde puedo volar? Por aquí cerca, que sea más o menos cerca, que luego tengo que volver a Bangkok para volver a Viena. Y me dice, bueno, pues Bali no está tan cerca, pero nunca has estado tan cerca de Bali como ahora. Y yo, pues me han hablado de esta isla, no sé, ¿esta isla en qué país está? Que no sé. Y ella sí lo conocía, me explicó que estaba en Indonesia, que podía volar directamente desde Bangkok. Ese mismo día, en ese mismo momento, cuando estábamos en la cafetería juntas, compré el billete de avión que salía por la noche de Chiang Mai a Bangkok, dormí en el aeropuerto de Bangkok y me fui a Bali. En el avión, Bangkok-Bali, conocí a una pareja argentina que se iba a Bali a pasar su luna de miel, y directamente me llevaron en taxi a Ubud, al centro espiritual, ¿no? Ubud es un sitio que se ha hecho muy, muy famoso por la película Come, Reza, Ama, ¿no? Y por el libro. Y claro, pues está lleno de personas que vienen a buscarse, a encontrarse a sí mismas, ¿no? A buscarse y a encontrarse. Y allí comenzó el resto de mi vida, porque una vez que llegué a Bali me enamoré de la isla, me enamoré en concreto de Ubud. Hice amigos, en una semana hice un montón de amigos. Además fue una semana muy especial porque fue el Día del Silencio, que es un día en el que toda la isla se para y todo el mundo se queda en casa meditando en silencio. Es algo muy, muy especial, y eso tocó justamente en la semana que yo estaba aquí. Y bueno, pues ya han pasado 7 días del silencio, quiere decir 7 años aquí, 6 años, vamos para el año 7º, y así es como comenzó mi nueva vida en Bali. Llevas 7 años ya casi en Bali. 6, ya. El siguiente será el 7, 6 años. Ay, qué bonito el número 7. Bueno, y entonces llegas a Bali, ¿y qué haces ahí? Aparte de... Pero claro,
Claro, es que esto es como las películas, ¿no? Cuando los protagonistas llegan como al sitio o se casan y felices por siempre jamás. Pues no, porque como la vida sigue, pues te enfrentas a nuevos retos, ¿no? Entonces yo llegué aquí y solo tenía una semana. Cuando me tuve que marchar después de esa semana ya tenía en la cabeza que tenía que organizar mi vida para poder volver, pero aún así pasé mucho tiempo, muchos más meses en Viena porque tenía que organizar todo, tenía que además ganar más dinero, daba más clases y para poder venirme aquí a Bali, y me vine el 1 de enero del 2006. Me acuerdo perfectamente porque, claro, estaba volando el primer día del año, que además salía más barato. Claro, Y yo por el aquí... piloto así, no, después de brindar con champán. Exactamente. Es que, claro, imagínate, el día 31 a lo mejor valía el vuelo 1.000 euros, el día 2, 1.200 euros, el día 1 vale 800. Es que sale mucho más barato porque nadie quiere volar el día 1, ¿no? Entonces, ¿quién quería volar? Elena, porque le daba todo igual, ¿no? Entonces, me planteé aquí, pero no sabía exactamente qué es lo que iba a hacer, ¿no? Eso sí que fue lanzarme al vacío. No sabía exactamente qué iba a hacer. Lo que sabía es que no quería estar en el frío. Yo quería estar en Bali, me había enamorado de la isla, ya me inventaría lo que hacer. A los 2 meses surgió la oportunidad de trabajar aquí para una empresa y mi familia se tronchaba de risa porque era una empresa de chocolate. Y claro, era como el sueño hecho realidad, porque yo siempre he sido chocoadicta y de hecho yo creo, no fue el primer taller que hice contigo como alumna, pero sería el segundo o el tercero cuando hicimos el taller de chocolate crudo y vegano. Sí. Aquel día fue maravilloso. Metiendo el dedo en las batidoras y cosas así. Pero ¿qué estáis haciendo? Exactamente. En tu casa siempre era una fiesta. Total, que claro, mis padres se partían de risa. De Elena, pero que vas a quebrar la empresa porque te lo vas a comer todo. Entonces, bueno, pues era un momento feliz, aunque yo tenía un poco la intuición de que esto de trabajar para esta empresa no iba a funcionar bien. ¿Por qué? Porque otra vez era para trabajar para alguien, ¿no? No era para trabajar porque, en Elena, un proyecto la vida mío. es dulce, pero amarga. Exactamente. Entonces, empezó muy dulcemente. Exactamente. Entonces empezó muy dulcemente porque, claro, yo la primera semana me aseguré de que parte de mi salario fuera una cantidad de chocolate semanal, ¿no? Que eso era muy importante. Y yo estaba encantada. Digo, ¿qué más quiero? ¿Qué más puedo pedir? Yo estoy en Bali, trabajo descalza y trabajo en una empresa de chocolate. Pero claro, a las pocas semanas ya me di cuenta de varias cosas, ¿no? Tenía un jefe, bueno, pues que aparte de ser que tenía mal carácter, pues tenía algunos problemas, estaba un poco desequilibrado. Había muchas cosas que no funcionaban en absoluto en la empresa, pero otra vez yo era una empleada que tenía que, pues eso, aguantar el mal humor de una persona que no sabía llevar su empresa, ¿no? Entonces, solo pasaron 6 meses. De hecho, aguanté bastante, porque esa es una cualidad y una desventaja también en mi personalidad, que siempre cuando me comprometo a hacer algo, lo hago hasta el final. Y a veces no es tan buena idea, ¿no? A veces hay que seguir un poco tu intuición y decir, vamos a ver, ¿esto merece la pena o no? ¿No? Pero en este caso salió muy bien porque fue una sincronicidad de momentos, ¿no? Cuando yo ya estaba muy harta y estaba dejando esa empresa, ese mismo día, cuando me fui a la empresa para decirles que no quería seguir trabajando, tú me llamaste por teléfono, ¿no? Y me dijiste, Elena, necesito ayuda. Y le dije, Ana, no puedes llamar en mejor momento. Ya, Sí, no me acuerdo que yo estaba en la cocina de la Fuente del Gato y se me saltaron las lágrimas porque me dijiste, iba pensando, necesito salir de aquí, necesito una ayuda económica y justo yo te llamo y te digo, Elena, necesito ayuda en mi equipo y te propongo que me asistas, ¿no? Que me acompañes. Sí. Exactamente. También es por mi personalidad, porque en ese momento yo no estaba desesperada económicamente, todavía tenía ahorros, ¿no? Y siempre he tenido ahorros, pero para mí, por mi forma de ser, yo lo que no puedo hacer es estar sin trabajar, estar viviendo en Bali y decir, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Eso no me deja dormir por las noches, ¿no? Entonces, cuando tú y yo tuvimos aquella conversación, saber que iba a ser parte de tu equipo, además te conocía muy, muy, muy bien, sabía muy bien lo que estabas haciendo,
fue un gran regalo, ¿no? Además que me dio mucha confianza y bueno, pues empezó una etapa en la que me lo pasé estupendamente. Lo pasamos fenomenal, sí. Sí. Qué risas. Es que Elena tiene un sentido del humor muy español y a mí es que eso me encanta. Yo por eso siempre digo, igual luego me caso con un alemán, pero yo siempre digo que me costaría mucho conectar en ese sentido, ¿no? Con una pareja que yo creo que es como lo más estrecho, que no fuera español, porque es que ese sentido del humor tan nuestro, ¿no? Sí, sí. Sí, eso es verdad. Por eso cuando hablo con mi familia, pues es tan entrañable. Cuando hablo contigo, cuando hablo con otros amigos en España, me encanta. Y eso es realmente lo que echo de menos, estando fuera de España. Eso desde luego, por supuesto. Me parece De hecho, por el mundo. exactamente. De hecho, a veces con los alumnos que tengo, con las personas que hacen sesiones conmigo en español, los que son muy avanzados les mando vídeos de José Mota. Entonces, como los tengo que buscar para ellos, me pongo a ver vídeos en YouTube de José Mota y me parto. Es que la verdad es que me encanta. Bueno, entonces, nos quedan 10 minutos. Vamos a... Es que esta charla... ¡Vamos al grano! Están diciendo por ahí, qué gusto oíros, qué historia tan bonita, tal. Pero claro, la tenemos que terminar porque si no, se van a quedar como... Entonces, bueno, pues trabajas conmigo un tiempo y media jornada, entonces eso te posibilita tener tiempo libre para... ¿Qué ocurre? Exactamente. Entonces, yo siempre te he admirado mucho, ¿no? Porque desde que te conocí, además me acuerdo perfectamente el día que te vi por primera vez físicamente. Te había visto en internet, te había visto en vídeos. Entonces, cuando tú no conoces a una persona personalmente, en aquel momento, además, que tampoco era tan normal que una persona apareciera en vídeo en internet, porque todo estaba un poco empezando, tú eras pionera en todo eso. Te había visto en vídeos y de repente abriste la puerta de tu casa allí en el centro de Madrid para recibirme para el primer taller crudo y vegano. Ya era admiración, ¿no? Entonces me gustaba siempre lo que hacías, me gustaba cómo te habías montado la vida y la confianza en ti misma que tenías y también cómo te enfrentabas a todos estos problemas, ¿no? Que surgen siempre, ya constantemente, en el día a día, ¿no? Tanto en la vida como persona, como en la vida de emprendedora, ¿no? Entonces, claro, cuando empecé a trabajar para ti, lo viví incluso aún más cerca, ya no solo como amiga, sino como realmente dentro de este mundo que habías creado, ¿no? En tu empresa, ¿no? En tu empresa como Ana Moreno. Entonces, pues me motivé mucho, aprendí muchísimo y al mismo tiempo me estaba dando la idea de decir, bueno, yo ya no tengo que estar pidiendo trabajo a los demás, lo que tengo que hacer es tomar las cosas que me apasionan, las cosas en las que soy muy, muy, muy buena, porque además basta de ser tan modesta, soy muy buena porque llevo muchos años haciendo esto y estoy evolucionando y he aprendido con tantos profesores y tengo muchísima práctica y cómo es que siempre pienso que no estoy preparada, si sé muchísimo, ¿cómo no voy a poder, ¿no? Cuando acabe el directo que vayan a ver tu Instagram porque van a flipar. Bueno, en el Instagram me van a ver por los aires, básicamente. Es impresionante, no, vais a flipar, pero vamos. Perdona, sigue bien. Entonces es allí cuando empezó. Digo, bueno, desde luego me voy a quedar en Bali y voy a empezar a montármelo yo sola. Y empecé dando clases, pero también empecé creando trainings con otras dos amigas, ¿no? Que venían desde Viena, pero hacíamos trainings de yoga, formaciones de yoga y retiros de acroyoga. Y bueno, pues todo eso a lo largo de los años ha ido desencadenando a trabajar yo sola, también dando clases y al mismo tiempo llegó la pandemia, entonces tuve que ponerlo todo más de forma digital, aunque todavía aquí en Bali sigo dando clases físicas, pero no tantas, ¿no? Y pasó a la parte online. ¿Ya? Y al mismo tiempo volví a mi pasión de los idiomas y por eso tengo Alegría Spanish, donde hago coaching y enseño la mayoría de ellos son alemanes, ¿no? Enseño a español a alemanes, pero también americanos. Hay mucho, el español está muy de moda entre los americanos. Qué bien. Oye. Sí. Con lo cual ha sido muy, muy lista, porque bueno, aunque en Bali sigues pudiendo dar clase, sobre todo porque se hace mucha vida al aire libre,
Entonces, claro, esto no es como la pandemia en un sitio que hace mucho frío, sino que hay... Exactamente. Pero además, pues te has acordado de una pasión que tú tienes y un conocimiento y algo en lo que eres muy buena. Eres traductora e intérprete, has estudiado 5 años, ¿no? Que antes las carreras eran 5 años, los grados son 4, ¿no? Y entonces, pues has empezado a hacer esta enseñanza de español para extranjeros que te permite además seguir practicando tus idiomas aparte del inglés, que me imagino que es lo que más hablas en Bali, ¿no? Y, Exactamente. y continúas con tu emprendimiento bueno, pues aeroyoga, yoga, pilates, ¿no? Y ahora Exactamente. tienes un proyecto que es enseñar a la gente a estar más sana a través del movimiento y está basado en Sí. pilates. Exactamente. Entonces, eso es lo que el proyecto que va a salir online próximamente y me hace mucha ilusión porque realmente ahora, después de tantos años, he pasado por todas las etapas, ¿no? Entonces, he pasado por etapas de tener lesiones, he pasado por una etapa de curar mi propia espalda, he pasado además por diferentes etapas de alimentación y experimentación, ¿no? Entonces, pues me hace mucha ilusión compartir esta parte, esta experiencia de tantos años pues, con personas que a lo mejor pues todavía no tengan esa orientación o no sepan dónde empezar. Me encanta. O sea, bueno, yo lo que extraigo de aquí, ¿no? Haciendo un poco recapitulación de lo que hemos hablado, ¿no? Es un camino de búsqueda con persistencia, con compromiso contigo misma, con encontrar y no parar hasta encontrar lo que querías. Un camino de crecimiento duro, pero a la vez con una motivación muy fuerte, que además está muy acompañado de, pues lo que yo decía al principio, ¿no? De unir puntos. De pequeña, pues fuiste bailarina de ballet toda tu vida. Esas lesiones que se produjeron por tantos años bailando te llevaron a Portugal a aprender pilates. Luego decides conocer la ciudad de tu madre, Austria. Allí, pues trabajas ya como profesora de pilates, pero tú sigues queriendo ser libre y no tener un jefe y ya por fin pues lo consigues en un lugar en el que te sientes como en casa, puesto que llevas casi 7 años, que es Bali. Y aunque vas y vienes de vez en cuando, ¿no? a visitarnos, pero bueno, llegan otras complicaciones, que es la pandemia, y entonces tú, claro, en lugar de decir, bueno, pues ahora ya no puedo dar clases de esto, pues sacas de ti otra cosa importantísima que haces súper bien, lucrativa, y la pones en funcionamiento, ¿no? Exactamente, La sí. vida del emprendedor pues es algo duro, pero los problemas no diría enfrentan, sino no encuentro Se la palabra, afrontan, se se afrontan. afrontan, ¿no? Muy bueno, gracias Elena. Con creatividad, que te Sí, sobra. exactamente. Y otra cosa de la que tú eres el vivo ejemplo es que, y yo me agobiaba mucho con esta idea de, oh, bueno, tengo que elegir lo que tengo que hacer si quiero ser autónoma, si quiero ser emprendedora, tengo que elegir y tengo que ser muy buena y además es para siempre y en absoluto, ¿no? Tú puedes empezar y a lo mejor ese campo al que te estás dedicando evoluciona en una dirección o en una otra y nadie te dice que te tienes que quedar ahí para siempre. Siempre puedes cambiar, ¿no? Siempre puedes cambiar o complementar, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que he aprendido en los últimos años, básicamente en el último año de pandemia, ¿no? Efectivamente, la libertad es completa y a medida que una misma cambia, pues cambia lo que una hace, porque primero somos y después hacemos, ¿no? Bueno, Elenita, Exactamente. aunque hemos empezado un poquitito más tarde por los temas técnicos que las 9, son ahora mismo las 10 en punto en Madrid peninsular, o sea, Madrid peninsular, España peninsular. Que estamos todos en la península, menos yo. Y en Bali deben ser las 5 de la tarde, si no calculo mal. Exactamente. Y tú creo que tienes ahora una clase. Así que, bueno, Sí. pues nos vamos a despedir dándote las gracias porque ha sido una charla maravillosa. He disfrutado, bueno, pues ha sido una charla de amigas. Hemos hecho recuerdos, ¿no? Hemos recordado cosas que hemos vivido juntas súper, súper, súper bonitas. Y,
Y me encanta verte también, o sea, ese pedazo de cambio que has pegado, que se muestra por fuera. Y nada, que gracias de corazón a todo el mundo que ha estado conectado, que ha sido una afluencia de público brutal, que yo no me imaginaba un sábado tan Están todos temprano. despiertos ya un sábado por la mañana. Sí, sí, sí. Y nada más, Elenita. Gracias a ti, Ana, y eso, pues añadir que si realmente tuviéramos que hablar de todas nuestras experiencias, este Instagram Live duraría como 2 meses Pues sin sí, parar, ¿no? pues sí, porque Sin parar. este live es largo, pero es muy corto. Exactamente. Un abrazo enorme, que te quiero un montón y espero verte Y prontito, a ti. Elena. Adiós Hasta a pronto. todas las morenuscas. Hasta pronto. Chao. Adiós. Adiós.